presidente. Le corresponde la ponencia al magíster Joaquín Vitrillanga, quien se le concede la palabra. Gracias, señora presidenta, señor vicepresidente, señores conjueces. La presente causa corresponde al recurso de apelación interpuesto por las señoras Angélica Jimena Porras Velasco y Nelly Priscila Chetini Castillo, contra la sentencia de instancia que aceptó la denuncia propuesta por la doctora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, por presunta infracción electoral de violencia política de género, y sancionó a los ahora recurrentes. Verificado cumplimiento de los requisitos de forma respecto de la competencia de ese tribunal, legitimación de los recurrentes y oportunidad de la interposición del recurso de apelación, se procede a efectuar el correspondiente análisis de fondo. Para resolver la presente causa, se estima necesario plantear los siguientes problemas jurídicos. Primero, la denunciante y las denunciadas cuentan con legitimación activa y pasiva respectivamente en la presente causa. Dos, las denunciadas fueron afectadas en el ejercicio de su derecho a la defensa por habérseles asignado defensor público para su patrocinio. Y tres, las denunciadas Angélica Jimena Porras Velasco y Nelly Priscila Chetini Castillo incurrieron en la infracción electoral de violencia política de género que se les impute en la presente causa. En relación al primer problema jurídico, se precisa: las recurrentes sostienen que la doctora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, carece de legitimación activa, puesto que los sujetos políticos objeto de la protección respecto a la violencia política de género son aquellas personas especialmente involucradas en la vida política, y que en las actas de archivos del concurso en mención que reposan en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social consta que la denunciante no tiene afiliación política ni es considerada mujer política. De conformidad con el artículo 280 del Código de la Democracia, son sujetos de protección contra los actos de violencia política de género las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. La doctora Lady Diana Salazar Méndez ostenta el cargo de fiscal general del Estado, lo que consta acreditado en autos y es un hecho de conocimiento público y notorio. Por tanto, cuenta con legitimación, la cual la habilita para proponer denuncia y ser considerada sujeto pasivo de la infracción por violencia política de género. El sujeto activo de la infracción. Los recurrentes cuestionan que se les atribuye a la Comisión de la Infracción de Violencia Política de Género y afirman que el juez de instancia debía mínimamente preguntarse si es posible la violencia política de género de una mujer a otra mujer. El artículo 280 del Código de la Democracia define a la violencia política de género como aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente. Si bien dicha infracción suele desarrollarse en un contexto de dominación u otras formas de agresión contra la víctima, estos hechos no son exclusivos de los hombres, más aún si la citada norma legal no hace distinción de personas para atribuirle la calidad de sujeto activo de la infracción. La violencia política de género suele ser ejercida por hombres y o mujeres, y el hecho de que la norma electoral lo establezca así responde a una visión amplia de las estructuras de poder y de las dinámicas de violencia, y en este sentido se reconoce que aunque la violencia de género suele tener sus raíces en la opresión patriarcal, las mujeres también pueden actuar dentro de esos marcos de poder reproduciendo conductas violentas hacia otras mujeres. Por tanto, carece de sustento la idea de que la violencia política de género no se produce de una mujer a otra mujer, como sostienen las recurrentes. Con relación al segundo problema jurídico, las recurrentes afirman que se afectó su derecho a la defensa, pues el juez de instancia les dotó a un defensor público para la audiencia oral única de prueba y alegatos, cuando ellas contaban con abogados de su confianza. En el proceso subido en grado se constata que las legitimadas pasivas contestaron la denuncia incoada en su contra. La doctora Angélica Porras Velasco compareció en calidad de denunciada y asumió ella su propia defensa técnica y fue designada patrocinadora de la también denunciada Nelly Priscila Chetini Castillo, patrocinio que fue tomado en cuenta por el juez de instancia. El juez de instancia señaló que el 9 de mayo la realización de la audiencia oral única de prueba y alegatos, siendo notificados en la misma fecha las denunciadas, quienes mediante escritos presentados el 8 de mayo del 2024, el día anterior
a la celebración de la audiencia oral única de prueba y alegatos, designaron abogados defensores y solicitaron el diferimiento de la referida diligencia procesal, petición que le fue negada por el juez Acuo mediante auto de 8 de mayo del 2024. Las denunciadas fueron convocadas a la audiencia oral única de prueba y alegatos con la debida oportunidad, conforme a la garantía constitucional, de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal B, de la Constitución de la República. Por tanto, bien podían haber designado a sus patrocinadores también de manera oportuna y no el día anterior a la realización de la audiencia oral única de prueba y alegatos con la intención de ocasionar dilaciones indebidas al proceso. A la audiencia oral única de prueba y alegatos compareció la doctora Teresa del Rocío Andrade Roballo, defensora pública, previamente designada por la Defensoría Pública del Ecuador. Aquí el juez de instancia dispuso que asuma la defensa técnica de las legitimadas pasivas que no comparecieron a esa diligencia, en salvaguarda de la garantía consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal G, de la Constitución de la República. Por tanto, no se advierte vulneración del derecho a la defensa alegada por los recurrentes. Respecto al tercer problema jurídico, se imputó en la presente causa a las denunciadas incurrir en actos de violencia política de género tipificados en los numerales 1 y 7 del artículo 280 del Código de la Democracia. El fallo emitido por el juez de instancia analizó el caso delimitando el marco teórico, doctrinario y normativo convencional, constitucional y legal que identifica a la violencia política de género. La sentencia recurrida efectuó un análisis respecto a la legitimación de los sujetos activos y pasivos de la infracción de violencia política de género a fin de determinar la existencia de la materialidad de la infracción denunciada y la responsabilidad que se les atribuye a las denunciadas. Y luego de identificar los medios probatorios aportados por la denunciante doctora Lady Diana Salazar Méndez y que fueron reproducidos en la audiencia oral única de prueba y alegatos llevada a cabo en la presente causa, señaló que las denunciadas acusan a la doctora Salazar de plagio, calificándole de ignorante, inepta e incapaz, reiterando estos términos denigrantes y difundidos a un amplio público para desacreditar la imagen pública y profesional de la doctora Salazar. Las recurrentes manifiestan que tal imputación es una situación que no está probada. No obstante, conforme se señala en el numeral 1.10 del párrafo 87 de la sentencia, subida en grado, la materialización de dicho medio de prueba que contiene el texto jurídica popular no tiene miedo a las amenazas de ley de impericias. Ha sido obtenido desde la cuenta Prisi Schettini, de lo cual se infiere que la autoría de esas expresiones es atribuible a la denunciada Nelly Priscila Schettini Castillo, hecho que no fue objetado ni desvirtuado por la legitimada pasiva en la audiencia oral única de prueba y alegatos. En los numerales 1.11, 1.22 del párrafo 87 de la sentencia, el juez Acuo señala los medios de prueba referentes a publicaciones constantes en la red social X del usuario Pris Schettini y de otros usuarios a través de las cuales concluye que se aprobaron las publicaciones de desprestigio de la fiscal general. Todo esto haciendo referencia directa a la fiscal general del Estado, doctora Lady Diana Salazar Méndez. En el numeral 1.29 del párrafo 87 de la sentencia subida en grado, se indica a foja 145 consta la materialización de 14 de septiembre de 2023, diligencia que obra foja 138 ante el notario público de la publicación contenida en la red social X y según afirma el juez Acuo, este es desde la cuenta Pris Schettini que contiene el siguiente texto. Plagio fiscal general, Lady Impericia. Señora fiscal general Lady Diana Salazar, ponemos a su disposición un formato de renuncia, o usted puede hacerla una impericia, copiar y pegar y presentarla. Sí o no, Sempertegui, la central. Aclaramos que no es odio, sino simple cortesía. Si bien el mensaje referido supra fue publicado en la cuenta jurídica popular de la red social X, cuyo usuario Pris Schettini, no es menos cierto que desde la cuenta Pris Schettini en la misma red social X y cuyo usuario o titular la denunciada Priscila Schettini, se publicó el 24 de agosto de 2023 el siguiente mensaje. Fiscal general, le pasamos un formato renuncia, como se constata de hojas 145. En el numeral 140 del párrafo 87 de la sentencia de instancia consta que en la audiencia oral única de prueba y alegatos efectuada en la presente causa
se practicó como prueba un video que fue reproducido desde el minuto 48:02 hasta el minuto 49:22. Del contenido de dicho video se observó el desarrollo de una entrevista a la denunciada, doctora Angélica Porras Velasco, quien manifestó que en el Consejo de la Judicatura han presentado una queja contra la fiscal general con el fin de que se aplique el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial y con el fin de que se le suspenda y posteriormente se lo destituya. Las denunciadas desarrollaron una campaña de desprestigio contra la doctora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en relación a un supuesto plagio de su tesis doctoral, asunto que ha sido resuelto de manera definitiva por las autoridades competentes, así como respecto de su accionar al frente de la Fiscalía General del Estado, campaña efectuada mediante comentarios y afirmaciones difundidas en entrevistas y publicaciones a través de redes sociales de manera directa por las denunciadas y replicados o reposteados por terceras personas que indudablemente rebasan el ámbito de la crítica a una funcionaria pública y constituyen expresiones denigrantes contra su imagen pública, además de ser actos intimidatorios, no solo contra la denunciante, sino que han afectado además a sus familiares, madre y hermana, con el objetivo de limitar, suspender o restringir el ejercicio del cargo que ostenta la doctora Lady Diana Salazar Méndez como primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, como refiere el artículo 280 del Código de la Democracia, y por tanto configura la infracción de la democracia, la infracción electoral de violencia política de género denunciada. Las legitimadas pasivas han emitido sus comentarios y publicaciones con el propósito u objeto, no logrado por cierto, de separar a la doctora Lady Diana Salazar Méndez del cargo de fiscal general del Estado, lo cual se constata a través de dos hechos relevantes. Uno, es evidente que hay una ironía al sugerir a la fiscal general del Estado que renuncie a su cargo, con el ofrecimiento de las denunciadas contenida en las expresiones fiscal general, le pasamos un formato de renuncia, como consta en la publicación de la red social X de la cuenta Plichetine de la denunciada Priscila Chetine Castillo. Y dos, la entrevista concedida por la denunciada Angélica Porras Velasco, en la cual claramente manifiesta que presentaron una queja en contra de la doctora Lady Diana Salazar Méndez ante el Consejo de la Judicatura con el objeto de que se lo suspenda y posteriormente se le destituya del cargo de fiscal general del Estado. Por tanto, se ha acreditado conforme al derecho que las denunciadas Nelly Priscila Chetine Castillo y Angélica Jimena Porras Velasco incurrieron en la infracción electoral muy grave de violencia política de género, tipificada en el numeral 1 del artículo 280 del Código de la Democracia. Esto es, incurrir en actos intimidatorios contra la doctora Lady Diana Salazar Méndez con el inequívoco propósito de acortar o suspender el ejercicio del cargo que ostenta como primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, a través de su separación, ya sea por renuncia o por destitución. En la sentencia de instancias se imputó además a las denunciadas haber incurrido en la infracción prevista en la causal determinada en el numeral 7 del artículo 280 del referido cuerpo normativo. Esto es, divulgar imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género, transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. Al respecto, es necesario identificar que se entiende por acciones basadas en estereotipos de género. Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha señalado que un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o características de los papeles que poseen o debieron poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y o tomar decisiones sobre su vida. Entre los elementos objetivos para la tipificación de la violencia política de género se encuentra la divulgación de los mensajes en contra de una mujer política o funcionaria pública, candidata, lideresa o defensora en derechos humanos. No obstante, para que se configure la referida acción electoral, es necesario que el contenido difundido reproduzca estereotipos de género que promuevan la discriminación en contra de la mujer, que, como en el presente caso, pretende posicionar la idea de que la denunciante no se encuentra apta para el ejercicio de un cargo público como titular de la Fiscalía General del Estado. La referencia a la doctora Diana Salazar Méndez, con los términos Lady Impericia, Lady Plagio, Lady Copia, merecen especial atención por parte de este órgano jurisdiccional, pues si bien una denunciante tiene por primer nombre Lady, que implica dama en el idioma inglés,
El mismo ha sido utilizado por parte de las denunciadas en forma irónica y o sarcástica para desprestigiar su labor como fiscal general del Estado, cuestionar su capacidad para el ejercicio de dicho cargo por su condición de mujer. El hecho de que una mujer refuerce los estereotipos de género tiene un impacto particularmente perjudicial, ya que refuerza la idea de que incluso las propias mujeres internalizan y replican las normas sexistas que las limitan. Esta dinámica, conocida como autodiscriminación o autoopresión, es vista como una forma de perpetuar el sistema patriarcal, en el que las mujeres, aunque en roles de poder, pueden seguir reproduciendo actitudes y comportamientos que subestiman o descalifican a otras mujeres. De lo expuesto se desprende que las publicaciones y mensajes denigrantes difundidos en contra de la señora fiscal general del Estado refuerzan una visión tradicional y sexista de las mujeres en el poder, reduciendo su capacidad para ejercer liderazgo de manera efectiva y autónoma. Tales comentarios difundidos a través de redes sociales no solo desacreditan a la denunciante doctora Lady Diana Salazar Méndez, sino que también refuerzan ideas discriminatorias que limitan la aceptación y legitimidad de las mujeres en posiciones de poder y revelan la existencia de agresiones basadas en estereotipos de género, incurriendo por tanto las denunciadas en la causal 7 del artículo 280 del Código de la Democracia. Consecuentemente, se concluye que se ha comprobado, conforme a derecho a la materialidad de la infracción más grave de violencia política de género tipificada en los numerales 1 y 7 del artículo 280 del Código de la Democracia, y se ha acreditado las responsabilidades denunciadas en dicha conducta infraccional. Conforme al principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, analizado y aplicado en la sentencia de instancia, el juez acudo determinó que la denunciada Nelly Priscila Schettini Castillo es quien lideró los ataques descritos y analizados como parámetros fácticos del presente caso, y que en relación a la denunciada Angélica Jimena Porras Velasco, su participación reviste gravedad, pero en menor proporción a lo evidenciado en la participación de la ingeniera Schettini, lo que debe repercutir en la gradación de la pena. Los recursos de apelación han sido interpuestos únicamente por las denunciadas, por lo cual, en salvaguarda el derecho de no empeorar la situación jurídica de las recurrentes, este tribunal estima procedente ratificar las sanciones impuestas en la sentencia recurrida, esto es, multa de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, calculados a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, equivalente a $22.500, y la suspensión de sus derechos de participación política por 3 años a la denunciada Nelly Priscila Schettini Castillo, y multa de 30 salarios básicos unificados calculados a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, esto es, la cantidad de $13.500, y la suspensión de sus derechos de participación política por 2 años a la denunciada Angélica Jimena Porras Velasco. Otras consideraciones. En el ordinal quinto de la sentencia recurrida, el juez acudo dispuso el cumplimiento de varias medidas de reparación que constan identificarse en el proyecto de la presente sentencia, entre ellas la orden de que las denunciadas no podrán publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación que aluda a la doctora Lady Diana Salazar Méndez, medida que este tribunal estima desproporcionada y que atenta contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las denunciadas, por lo cual debe ser dejada sin efecto. En el proceso se advirtió que varios de los mensajes denigrantes y ofensivos dirigidos en mucho a la doctora Lady Diana Salazar Méndez fueron publicados o posteados desde la cuenta jurídica popular que tiene como usuario el denominado colectivo Acción Jurídica Popular, como fue determinado en la sentencia de instancia. Sin embargo, la denuncia propuesta en la presente causa fue dirigida en contra de la abogada Angélica Jimena Porras Velasco y la señora Nelly Priscila Schettini Castillo, con lo cual se configuró la relación jurídico-procesal entre la denunciante doctora Lady Diana Salazar Méndez en calidad de legitimada activa y las referidas denunciadas como legitimadas pasivas, sin que el colectivo Acción Jurídica Popular haya sido denunciado, por tanto, no ha tenido la calidad de parte procesal. En la sentencia de instancia se ordenó al colectivo Acción Jurídica Popular eliminar determinadas publicaciones de sus redes sociales, pese a que dicha agrupación no ha sido parte procesal, ni ha sido citado en legal y debida forma para poder ejercer su derecho a la defensa en ninguna etapa del proceso. La recurrente Angélica Porras Velasco cuestiona que se haya dispuesto el cumplimiento de medidas de reparación no solo a cargo de las legitimadas pasivas, sino además al colectivo denominado Acción Jurídica Popular. La Corte Constitucional del Ecuador, en relación a las medidas de reparación integral, ha manifestado que para su cumplimiento y ejecución, esta obligación recae directamente en la parte que actuó como legitimada pasiva, se trata de organismos públicos o personas privadas. La Constitución de la República consagra en el artículo 76 del numeral 7 las garantías del debido proceso
entre las cuales figura el ejercicio del derecho a la defensa, que se traduce en la posibilidad real de que toda persona o grupo de personas puedan ser oídas en el momento oportuno, presentar en forma verbal o escrita sus argumentos de las que se cree asistida, replicar los argumentos de la contraparte, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra y recurrir a las decisiones que puedan afectarles. Garantías que no han sido ejercidas por el denominado colectivo de acción jurídica popular al no haber sido parte procesal en la presente causa. Por tanto, dicho colectivo no puede ser destinatario ni obligado a satisfacer las medidas de reparación ordenadas en la sentencia recurrida, pues disponer obligaciones o medidas directas contra terceros ajenos al proceso vulnera las garantías constitucionales referidas en el párrafo precedente y contraviene la tutela judicial efectiva. Consecuentemente, señora presidenta, señor vicepresidente, señores conjueces, no siendo necesario analizar otras consideraciones de derecho, se propone al Pleno de este tribunal la siguiente sentencia. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la denunciada señora Nelly Priscila Schettini Castillo en contra de la sentencia de instancia expedida el 6 de junio de 2024 a las 10 horas. Segundo, aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por las denunciadas doctora Angélica Jimena Porras Velasco en contra de la sentencia de instancia expedida el 6 de junio de 2024 a las 10 horas. Tercero, ratificar la responsabilidad de las denunciadas doctora Angélica Jimena Porras Velasco, ingeniera Nelly Priscila Schettini Castillo, en las infracciones tipificadas numerales 1 y 7 del artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Cuarto, ratificar la sanción pecuniaria y la suspensión de derechos de participación política impuestas a las denunciadas doctora Angélica Jimena Porras Velasco e ingeniera Nelly Priscila Schettini Castillo. Quinto, modificar las medidas de reparación dispuestas en la sentencia de instancia en los siguientes términos. 1. Dejar sin efecto la medida contenida en el numeral 5.1 de la parte dispositiva quinto de la sentencia de instancia respecto a que las denunciadas no podrán publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación que aluda a la doctora Lady Diana Salazar Méndez. 2. Excluir al colectivo denominado Acción Jurídica Popular como obligado al cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 de la parte dispositiva quinto de la sentencia de instancia, primero las partes sobre demás de estar a lo dispuesto en los referidos numerales. Sexto, una vez ejecutada la presente sentencia, remitir el expediente al juez de instancia para que proceda con la ejecución de las sanciones impuestas en la sentencia de primer nivel, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Hasta ahí, señora presidenta, señor vicepresidente. Con su autorización, señora presidenta, procedo a tomar votación por el proyecto presentado por el doctor Joaquín Viteri Yanga dentro de la causa 250-2023-TC. Doctor Edison Toro Calderón. A favor del proyecto. Doctor Álvaro Ojeda Hidalgo. A favor del proyecto. Magíster Joaquín Viteri Yanga. A favor. Doctor Ángel Torres Maldonado. A favor. Abogado Iván Coloma Peralta. En contra. Señora presidenta, siendo las 19:43, con 4 votos a favor y 1 voto salvado, queda aprobado el proyecto presentado por el doctor Joaquín Viteri Yanga dentro de la causa número 250-2023-TC.